Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad entonces vamos a darle continuidad al tema que ya habíamos comenzado a ver en la semana anterior, que trataba sobre la taxonomía. Hoy vamos a ver la segunda parte y vamos a finalizar con el tema. Y para finalizar el tema, entonces nosotros vamos a ver las características o las normas, perdón, para describir un ser vivo. Ya nosotros habíamos dicho que los organismos, a través de esta ciencia, la taxonomía, estaban ubicados en taxones, es decir, en alguna escalera, que esa misma escalera nos habla de la parte o de la ubicación evolutiva de los organismos vivos. ¿Ok? Entonces, para describir o para hablar de estas normas y describir a un ser vivo, nosotros empleamos o la botánica, la biología, estudia o parte del principio de la taxonomía. Para esto nosotros vemos que la primera norma que se emplea en el sistema binomial es que está formado, o se emplea un sistema binomial que está formado por dos palabras, y por eso que se le denomina binomial, que han sido tomadas del latín, razón de que esta ha sido la lengua primigenia de muchas otras. Significa que a través del tiempo, es decir, que las lenguas que nosotros utilizamos o que el mundo utilizó al principio, después de Cristo, fue el latín, y de allí se originaron otras lenguas importantes que son las que hoy en día se utilizan en el mundo, que nosotros llamamos idiomas. La segunda regla o la segunda norma es que designa que la primera palabra es el género y la segunda palabra corresponde a la especie. Más adelante yo les voy a mostrar a ustedes unos ejemplos para que ustedes puedan ver con facilidad cómo se determina el género y la especie en un organismo vivo. La tercera es la primera letra de la primera palabra, se escribe en mayúscula y las demás letras en minúsculas, incluyendo la especie. Allí mismo en el ejemplo que les voy a mostrar más adelante, ustedes van a poder dilucidar, van a poder ver con más claridad cómo es que en la taxonomía se hacen estas diferenciaciones. La cuarta norma es que ambas palabras deben ir subrayadas de manera independiente, tanto el género como la especie de manera independiente, no en una misma línea. Y esto generalmente se hace en manuscrito y se utilizan cursivas y negrillas cuando estas son impresas. Y la quinta norma es cuando una especie no se conoce, se escribe el nombre del género siguiendo las mismas pautas anteriores y en lugar de la especie se coloca SP. Es decir, que cuando nosotros no conocemos la especie de un género, nosotros generalmente lo que colocamos es SP, para poder decir que es una especie que aún está en estudio y que todavía no se ha podido lograr la identificación de la misma. Entre los ejemplos, yo tomé dos, ustedes también lo tienen allí en su material, es el nombre científico y el nombre común. En el nombre científico lleva lo que es el género y la especie, y el nombre común es lo que nosotros nombramos, decimos que es el nombre vulgar. En el caso del sea maíz, nosotros podemos ver que sea es Z mayúscula, E y A en minúscula, y maíz toda en minúscula, toda la palabra en minúscula, y está subrayado. Este género y especie es la que identifica el nombre común del maíz o el nombre vulgar. Al igual pasa con el Allium cepa, la A mayúscula, las demás letras en minúscula, incluyendo la especie, toda en minúscula, que nos identifica el nombre común de la cebolla. En el caso de que haya un género del maíz, del sea, y no conozcamos la especie, nosotros simplemente colocamos SP, al igual que pasa en la cebolla. En el caso de que sea una especie que no se conozca, se coloca el nombre del allium del género y la especie que todavía no está identificada como tal o que no se conoce como tal. Todas llevan la misma nomenclatura, o sea, la misma técnica que de las anteriores. Se coloca la letra primera mayúscula y las demás en minúscula. ¿Ok? La importancia de esto es que
o de la taxonomía es que esta ciencia ha permitido tener un amplio panorama de las direcciones que ha tomado la evolución y de ubicar a los seres vivos en líneas evolutivas. La taxonomía vigente es la establecida por Whitaker en 1969, en el cual existe 5 reinos: reino animalia para animales, el reino plantae para plantas, el reino fungi para hongos, el reino protista para algas y protozoarios y el reino monera para bacterias y cianobacterias. Es decir, que los biólogos y los botánicos han podido ubicar a través de esas líneas del tiempo, a través de esas líneas evolutivas, a los organismos vivos de acuerdo a sus características en estos reinos que nos pueden identificar o separar a cada uno de los individuos que habitamos en el planeta, pues en la Tierra. Esa es la importancia fundamental que tiene o que han tenido estos estudios desde hace muchos años atrás, que nos permiten entonces a nosotros poder saber, ubicar, identificar de manera precisa dónde se encuentran ubicados estos organismos vivos. Hoy nosotros vamos a hablar de uno de los reinos, que es el reino Monera, que es el reino de las bacterias y de las cianobacterias. Y allí vamos a poder entonces nosotros identificar, según las características de esta, la clasificación de esta, cómo en ese lineamiento o en esas líneas evolutivas estas se han podido establecer, se han podido ubicar como tal. El reino Monera, por ejemplo, tiene como características generales que son microorganismos, es decir, organismos microscópicos que no pueden ser observados a simple vista, sino a través de un microscopio óptico. Son procariotes porque están constituidos o formados por una célula, es decir, son unicelulares o coloniales, como se le conoce también. Su alimentación es autótrofa, es decir, ellos mismos podrían producir su propia alimentación, o son heterótrofos o heterótrofa, que necesitan de otros organismos para su subsistencia. Algunas forman las esporas, y estas son quizás las estructuras más resistentes a condiciones adversas, tanto de nutrientes y de agua, porque estas son mucho más persistentes en el tiempo y pueden entonces mantenerse con más solidez dentro del medio ambiente donde éstas se puedan desarrollar. Se clasifican, o la clasificación en la actualidad del reino Monera está dado a través de estudios taxonómicos moleculares, es decir, a través de la biología molecular, y permiten 2 líneas generales de la filogenia procariota. Esto también nos indica a nosotros que cuando hablamos de filogenia estamos hablando de estudios de ADN y de ARN que pueden entonces ubicar de manera práctica y de manera bastante fehaciente a las bacterias. En este caso, entonces nosotros tenemos unos tipos de bacterias que se denominan arqueobacterias. Estas intentan separarlas del reino Monera porque tienen características particulares que no presentan otras bacterias. Y además son los que conocemos nosotros como las bacterias verdes. Entre ellas tenemos las metanogéneas y tenemos las halobacterias. Tenemos otro caso o otro tipo de bacterias, otra clasificación de estas son las eubacterias. Estas seguirán formando el reino Monera, es decir, que son las propias bacterias, las bacterias que taxonómicamente, filogénicamente se han estudiado y son las de color púrpura. Entre ellas nosotros tenemos las bacterias gram positivas, las bacterias gram negativas y las cianobacterias. La importancia de estas bacterias gram positivas y gram negativas es que hay una parte de colorimetría, se hace un estudio con un producto que es gram y estas pueden teñirse fácilmente o no de color púrpura o morado, y esto nos va a indicar, o el hecho de que nosotros podamos identificar si son bacterias gram positivas o gram negativas, es para el uso de los fármacos, de los medicamentos que serían precisos para cada una de este tipo de bacterias. Generalmente las bacterias que
que invaden el sistema inmunológico, es decir, la fisiología humana, no actúan de la misma manera. Las gram positivas actúan de una forma y las gram negativas de otra manera, igual que la cianobacteria. Entonces, cuando las bacterias están ubicadas, por ejemplo, en el tracto respiratorio, no es igual que las que están en tracto urinario o en tracto digestivo, y es por ello que hay que tratarlas con antibióticos o antibacteriales o fármacos diferentes para que éstas puedan ser controladas o, en su defecto, puedan ser aniquiladas. La importancia de esto, de las bacterias, es que participan como desintegradores de los ecosistemas. Quiere decir esto entonces que nosotros necesitamos la bacteria en el ecosistema porque estas principalmente fijan nitrógeno a través del proceso de fotosíntesis o a través de las raíces de las plantas. Fijan nitrógeno al suelo, importante para el crecimiento de las plantas. Estas bacterias se ubican en el subsuelo y ayudan entonces, son coadyuvantes para el crecimiento de las mismas y la nutrición de estas. También pueden liberar nitrógeno al medio ambiente, que es importante dentro de los ciclos biogeoquímicos para la conservación de la capa de ozono, entre otras de carácter importante para poder mantener el equilibrio ecológico dentro de los sistemas o dentro de los ecosistemas. También tenemos que tomar en cuenta de que las bacterias, aquellas que son bastante patógenas y que han producido bastantes enfermedades en el mundo, han podido ser controladas gracias al descubrimiento de la penicilina, y que este ha sido el error más grande que ha cometido el hombre, pero ha sido un error bastante positivo para lo que se trata, o para lo que trata de ver, o lo que trata de estudiar la salud pública o la medicina. Así que de esta manera nosotros llegamos al final del tema. Ustedes investiguen la estructura de una bacteria, la tienen allí en su libro y pueden perfectamente identificar las partes de la bacteria y poder completar lo que tienen que hacer en sus tareas o en el llenado de su libro. Entonces, chicos, hasta aquí la clase. Hemos podido entonces ver de manera general cómo nosotros podemos ubicar taxonómicamente a través de unas normas el género y la especie de los organismos vivos y la importancia que ésta ha tenido dentro de las líneas evolutivas para que nosotros podamos entonces de manera consciente, de manera exacta, poder identificar o poder ubicar a los organismos vivos dentro de este taxón. Y entonces vimos el primer reino, en este caso fueron el reino Monera. En clases sucesivas veremos entonces los reinos restantes. Bueno, chicos, hasta luego, que estén bien, pásenla bien y cuídense mucho.